Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Quiero recordarte por qué es que estas meditaciones se llaman el pan de vida. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Esa es la razón fundamental. Cuando el Señor Jesucristo le respondió en Juan 6:35, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Y ese es el propósito que se busca, que Dios a través de estas meditaciones, que su palabra sea para ti el alimento que tanto necesitas, el alimento que el ser humano está necesitando. De eso se trata estas meditaciones. Toda la gloria siempre ha sido, es y será para Dios, y eso es lo que buscamos. Seguimos desarrollando la serie Frutos, Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y te había dicho que íbamos a comenzar sencillamente con esta pregunta: ¿qué significado tiene el arrepentimiento para la vida eterna? ¿Qué significado tiene? Y como siempre, préstale muchísima atención, porque es que a veces no le prestamos atención a las pequeñas cosas, cuando la Biblia dice cazad las pequeñas zorrillas. Ahora, no con esto estoy queriendo decir que es que la salvación, la vida eterna sea algo muy pequeño, en absoluto, para nada. ¿Sabes por qué es que digo que las pequeñas cosas? Porque es que eso es lo que entiende la humanidad, que Dios y que su palabra no son trascendentales, y por ese medio, de esa forma es que no le buscan todavía, porque no lo ven necesario. Pero Dios no lo vale mucho, Dios lo vale absolutamente todo. Todo el sentido que tú le puedas prestar a Él siempre será para tu bendición, siempre será para tu bendición. Que tú hagas un alto y quieras escuchar estas meditaciones prestándole oído atento, como lo dice en Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, imagínate, eso va a ser para bendición de tu vida. Eso es obvio, y así es como tienes que concebirlo: bendición para tu propia vida. Ahora estamos hablando de la vida eterna. Y entonces el arrepentimiento. Si tú eres de los que veníamos hablando en estos días, si los que crees que el arrepentimiento no es necesario, o a manera de pregunta te hacía yo, ¿cuántas personas no piensan, es que es necesario acaso uno estarse arrepintiendo? ¿Es necesario estar pidiendo perdón? ¿Es necesario? Sí, es necesario, es que eso es vital para la vida del ser humano, porque continuamente estamos cometiendo errores, continuamente. Mira, algo tan sencillo, cuando la misma palabra de Dios dice, por ejemplo, que lo que no es de fe es pecado, lo que no es de fe. Ahora, el cristiano vive es por fe, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si una persona no está viviendo en la fe, si no está oyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, entonces, ¿cómo va a vivir por fe? Eso es absurdo. ¿Te das cuenta? Y entonces muchos no lo creen, y por eso es que
tienen estos conceptos. También la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿cuántas cosas buenas que sabemos por la palabra de Dios que tenemos que hacer y no se hacen? Ahora, ¿cómo podemos decir o cómo podemos seguir sustentando, afirmando, mejor dicho, de una manera tan segura de que no cometemos errores o que tú no cometas errores? Y entonces, ¿de qué te vas a arrepentir? No, claro que sí. Cada vez que comencemos este tema, en cuanto estemos desarrollando la serie Hacer frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que hacer esta meditación, esta reflexión, para que cuando hagamos, digamos, ya abramos el tema que vamos a tratar o que estamos tratando, así sea la continuación, pues ya estés tú muy bien preparado. Ahora te llega estas meditaciones. La palabra de Dios ya tiene que haberte preparado para poderlas escuchar. Entonces, ¿el significado que tiene el arrepentimiento para la vida eterna? ¿Lo tiene? Sí, señores, claro que tiene mucho significado, pero vamos a ver entonces cuál es ese significado que el arrepentimiento, que tiene el arrepentimiento en el concepto de la vida eterna. El arrepentimiento para la vida eterna puede ser definido como aquella gracia de salvación divina, donde el pecador convencido verdaderamente de que ha pecado, abrazando la misericordia de Dios y despreciando su pecado, se aparta y se dirige a Dios. Mira, y aquí vamos a comenzar con algo importantísimo. Dice, despreciando su pecado. Es que si entráramos en esa conciencia de que el pecado, es decir, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado. El pecado tú lo puedes definir así, de una forma sencillísima. ¿Qué es pecado? Todo lo que va en contra de la palabra de Dios, todo, absolutamente todo, sin exceptuar nada, absolutamente nada. Eso es pecado. Entonces mira ¿qué ser humano puede decir que está obedeciendo a Dios intachablemente? Por supuesto que ninguno. La Biblia nos habla de que todos pecamos, pero también la Biblia nos habla de que tenemos un molde, modelo y ejemplo, y ese es el Señor Jesucristo. ¿A quién tenemos por delante para que nosotros comencemos a dignificar nuestra vida en la vida del Señor Jesucristo? Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este concepto? En que hay que despreciar el pecado, hay que sentir desprecio por el pecado, eso es la verdad. Y no estamos diciendo, o no te estoy invitando a que sientas un odio, pues de ese odio que normalmente el ser humano siente por otra persona, no. Estoy hablando es de desprecio, es de no querer, de no amar, de alejarse total y absolutamente del pecado, que busques apartarte, acuérdate, reconocer, arrepentirte, pedir perdón y apartarse. Acuérdate de eso. No lo eches en saco roto. No lo pases por alto. No lo eches en saco roto. No desprecies la palabra de Dios. Entonces, ahora, cuando eso sucede, entonces es porque te has apartado para Dios y vas a dejar que Dios te dirija. Recuerda lo que dice en la NTV Mateo 3:8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Te das cuenta? Eso no es difícil entenderlo. Entenderlo no es difícil. Pero sí ponerlo por obra. Bueno, perfecto, está bien. Entonces hay que aceptarlo. Eso es lo que tienes que hacer, aceptarlo. Sí, es difícil, pero yo quiero. Entonces es ahí donde tienes que entrar en tu conflicto entre lo que es la carne y el espíritu. Sí, yo no estoy diciendo que los deseos de la carne son fáciles dejarlos a un lado, pero tampoco les estoy dando la fuerza debilitando al Espíritu Santo en mi vida, todo lo contrario. Sí, la carne es débil, pero le doy más importancia a la segunda parte cuando dice que el Espíritu está presto. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces eso es lo que yo tengo que alimentar en mi vida. Y es lo que tú tienes que hacer también. Y todo ser humano que se acerca a Dios debe
debe pensar así, no porque yo lo piense, no, es que eso es pensar, buscar pensar como Cristo, buscar hablar como Cristo y buscar actuar o vivir como Cristo lo hizo. Entonces, este es el desarrollo de lo que significa el arrepentimiento para la vida eterna. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Lo quiero ilustrar en una metáfora, a través de una metáfora que es la metáfora del árbol del arrepentimiento. Pongámosle sentido. Metáfora del árbol del arrepentimiento. Entonces, comienzo diciéndote que hay que imaginarnos, porque esto es de imaginación sencillamente. Imaginarnos, por ejemplo, el árbol. Y en el árbol tiene, por ejemplo, un terreno, unas raíces, tiene el tronco y tiene las ramas, ¿cierto? A, el tronco, o 1, 2, o B, las raíces. B, C, o 3, el tronco. D, o 4, las ramas. Entonces, sobre esa metáfora vamos a ampliar un poco lo que tiene que ver con el tema de qué significado tiene el arrepentimiento para la vida eterna. Vamos a prestarle muchísima atención. Entonces, comencemos entonces con ese primer punto de que es el terreno primeramente, ¿cierto? Está acompañado, porque todo árbol está acompañado del terreno, de las raíces, del tronco y de las ramas. Eso es obvio. Entonces, vamos a ver qué representa cada una de estas ilustraciones. El terreno es la gracia de Dios que transforma el corazón. Y si prestamos oído atento, vamos a entender entonces esta metáfora. El terreno es la gracia de Dios que transforma el corazón, de donde nace el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don que Dios otorga en el corazón que ha sido regenerado. Y acuérdate que hablamos de 3 puntos atrás, te lo recuerdo: arrepentimiento, conversión y regeneración. Venimos precisamente de estar desarrollando ese punto. Entonces mira que de eso se trata este punto del terreno. Es donde nace el arrepentimiento, y que el arrepentimiento no nace ni en la mente, ni en el corazón, ni en la voluntad de hombre alguno, de ser humano alguno, sino que nace de Dios. Dios es el que da el arrepentimiento, es el que concede el arrepentimiento. ¿Pero a quién? A ese corazón que quiere ser regenerado, que quiere cambiar, que quiere dejar la vida que viene desarrollando normalmente. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 30 al 31. Hechos 5, 30, 31, y dice de la siguiente manera: el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos, después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios los puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Bueno, mira qué interesante. Esto es lo que concede Dios. Dios es el que otorga el arrepentimiento. Es un don que Dios da, y que no lo hace hombre alguno bajo ninguna circunstancia. Si dependiera de nosotros, ya nosotros estaríamos más muertos que quién sabe qué. No solamente muertos, sino enterrados. Bendito sea el Señor por su amor y por su misericordia, que nos muestra cuánto nos ama Él. Y por eso dice, porque de tal manera, eso es como para colocarlo en signo de admiración, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué interesante. Bendito sea el Señor. Y mira lo que dice aquí en la última parte del versículo 31 de Hechos 5 al 30-31. Dice: lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. ¿Te das cuenta? Eso lo hace es Dios. Él. El tema del arrepentimiento lo da es Dios. Y por eso es que estamos viendo ese significado que tiene que ver con la vida eterna. Entonces, el terreno significa eso. El terreno significa que es Dios realmente el que lo da todo, porque un árbol no se puede sembrar si no tiene
si no tiene tierra? ¿En dónde? Es literalmente en la tierra. Ahí es donde estamos haciendo esta metáfora, por favor, para poderlo comprender. Luego entonces, cuando dio testimonio de lo que hizo, ¿cierto? Dios mismo cuando hace lo que hace con su pueblo Israel y que lo dice a sí mismo lo enseña el apóstol Pedro. Nos vamos más adelante todavía y está en Hechos 11:18 el testimonio que ya sabemos nosotros con respecto a Cornelio. Los creyentes que estaban con él, que venían en ese proceso. Y vamos a ver entonces. Entonces luego cuando dio ese testimonio de lo que Dios hizo con Cornelio, los creyentes respondieron. En Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Imagínate, porque el pueblo judío no había comprendido ese punto. Es decir, el mismo apóstol Pedro ni siquiera sabía ni tenía claro que la salvación también era para el pueblo gentil, porque ellos creían que era para ellos y para nadie más. Es decir, aquí nos salvamos nosotros y el resto del mundo, pues, que se los lleve el que los trajo. Pero no, Dios le fue mostrando a él que el arrepentimiento y que la salvación, que la vida eterna era para todos los seres humanos. Y aquí es donde él entiende este tema. Ahora, Dios es quien concede el arrepentimiento, como estamos explicando. Y vamos a seguir leyendo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 25. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, ojo aquí, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así de sencillo, mira cómo termina este punto. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero si te das cuenta, Dios es el que concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Entonces te das cuenta cómo es un hilo conductor perfecto. Tú ni nadie va a conocer la verdad si no se arrepiente. Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. No hay otra forma de conocer la verdad si no es a través de un arrepentimiento genuino, verdadero, auténtico. De eso es lo que estamos trabajando y por eso es que hacemos tanto énfasis. Ahora, miremos por ejemplo lo que dice Juan 15:16 y te invito para que oremos y sigamos estando atentos a cada día que podamos recibir estas meditaciones con respecto al texto que te acabé de enviar. Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. La primera parte dice: ustedes no me eligieron, yo fui el que los elegí. Queda claro entonces, en un punto como en tantos otros, que todo viene de parte de Dios, que el perdón viene de Dios, el arrepentimiento viene de Dios, la regeneración viene de Dios también, ¿cierto? La conversión, todo. Nosotros que lo que tenemos que hacer es simplemente colocar nuestra voluntad en las manos del Señor. Él lo dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El corazón es el símil de la voluntad. Tú le entregas el corazón, tú le entregas la voluntad a Dios. Cuando Dios te dice: dame, hijo mío, tu corazón, te está diciendo: dame, hijo mío, tu voluntad. Es así de sencillo. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito sea el Dios de los cielos por sus hermosas enseñanzas que recibimos a través de su palabra. Se puede relacionar entonces con el tema del perdón. El hombre no perdona, es solo de Dios. El perdón le pertenece a Dios. Entonces tiene relación lo que es el arrepentimiento con el tema del perdón, por supuesto, porque la palabra lo enseña de una manera muy clara. Acerquémonos a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, acerquémonos
y vamos a permitir que el Espíritu Santo siga tocando nuestro corazón a través de unas palabras que podamos presentarles a nuestro Papá Dios muy sinceramente. Tú le puedes decir: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que me acerco a ti, Señor, con toda sinceridad, Señor, con toda verdad, con toda buena actitud, Señor, reconociendo estas enseñanzas que tú me das, estas enseñanzas que me presentas, estas palabras que cada vez las veo nuevas para mi vida, nuevas para mi alma, Señor. Una palabra, Señor, oh Dios de los cielos, que lo dice todo, que lo enseña todo, que lo da todo, Señor bendito. Y yo la quiero recibir, Padre, díselo. Yo recibo esta palabra con la mejor de mis actitudes, con mi mejor de mi voluntad lo quiero recibir, Padre Santo. Porque tú lo vales todo, Señor. Tú lo vales absolutamente todo. Dile si estás de acuerdo con lo siguiente: Señor, contigo todo, sin ti absolutamente nada. Con Dios todo, absolutamente todo, pero sin Él absolutamente nada. Sí, Señor bendito. Por eso te quiero seguir conociendo, quiero seguir conociendo y aprendiendo más de ti, Señor, para la gloria tuya y para bendición de mi vida. Díselo así de sincera, de seguro, para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, amén. Toda la gloria es para Dios, sigue siendo para Dios. El mismo Santo Dios de los cielos nos permita que sigamos aprendiendo de su santa palabra. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Transmítele estas bendiciones y estas enseñanzas a tus amigos, a tus seres queridos. No los vayas a dejar así sencillamente. ¿A cuántos amas tú? Dales este regalo. Esto es un regalo maravilloso para ellos, como lo es para ti, para muchos también. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.